necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Así que nosotros vamos a hablar esta tarde un poquito acerca del nuevo nacimiento, asimilarlo bien, entenderlo, digerirlo, ¿verdad? Para que podamos entenderlo bien, ¿no? Para que nosotros sepamos distinguir cuándo somos nacidos de nuevo y cuándo no, ¿vale? ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y en los versos del 1 al 7. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Aquí está escrito en la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Amén. Demos gracias al Señor. Nuestro querido Padre y bendito Dios, te rogamos que en esta hora, Señor, tú hagas acto de presencia en medio de nosotros, y nosotros creemos que por fe tú estás aquí ahora, Señor, y por eso nosotros queremos caminar en esta tarde contigo, porque tú has dicho que donde hubiere dos o más en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Así, Padre, nosotros creyendo que tú estás aquí y que tú nos presides y que tú respaldas tu palabra, Señor, nosotros queremos abrir tu palabra y seguir caminando, pues te lo pedimos en el nombre del Salvador Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Es un milagro maravilloso recibir el nuevo nacimiento, ¿verdad? Yo diría que es el más grande de los milagros. Algunos piensan y dicen: un milagro grande es ver resucitar a un muerto. Yo digo que no es cierto. El milagro grande es ver a uno nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ver a uno resucitado de los muertos, no les quepa la menor duda que éste un día morirá y no resucitará más, ¿verdad? Pero en cambio uno nacido de nuevo ha muerto en Cristo Jesús para el mundo y en cambio vivirá eternamente. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un trabajo de cirugía. ¿Qué es? Pues que ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Ha hecho un trasplante. ¿Verdad? Amén. Gloria al Señor. Pero no podemos confundir el nuevo nacimiento del Espíritu Santo con el hecho de haber adoptado el nombre de cristiano, por ejemplo, ¿verdad? O sea que nosotros no debemos confiarnos diciendo que, hemos tomado las costumbres y las formas de los cristianos y ya somos cristianos. Pues esto no encaja con la palabra ni con el Señor. O las costumbres, lenguaje y maneras de ser y hacer de los cristianos, porque entonces nos convertimos en copiadores, ¿verdad? Copiar y querer semejarnos a los cristianos, pero en realidad no lo somos. Pero ¿cómo es que nacemos de nuevo? ¿Cómo es que se nace otra vez? ¿Verdad? Bien, el nuevo nacimiento no es por el bautismo en agua, como hacen los católicos, ¿verdad? Que bautizan a los niños y dicen: ya es salvo. ¿Verdad?
No, esa criatura no ha nacido de nuevo. Un día nacerá si aceptas de verdad él personalmente al Señor Jesús, pero mientras tanto esa criaturita es como un angelito, más que un ángel, porque él ha gustado de venir en sufrimiento a esta tierra, ¿verdad? Sí. Y si esa criatura muriera, se va a la gloria, porque no ha cometido pecado ninguno, ¿no es cierto? Pero el germen del pecado va en su naturaleza y se va a ir desarrollando su cuerpecito y también el pecado va emergiendo, ¿verdad? Hasta que un día se va a sentir pecador, si es que recibe o decide caminar con el Señor, se va a sentir pecador, se va a tener que arrepentir y entonces va a tener que nacer de nuevo, ¿no? ¿Amén? Amén. Muy bien, bien. El nuevo nacimiento no es por el bautismo del agua, por ejemplo, como dije, ni tampoco es por algún esfuerzo humano. Nadie por sí mismo puede nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la obra sobrenatural llevada a cabo por el Espíritu Santo, haciendo y produciendo tanto en el hombre como en la mujer una nueva naturaleza. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. De tal manera que lo que antes amaba, ahora lo aborrecía. Lo que antes nos gustaba, ahora ya no nos gusta. No nos apetece lo más mínimo. Y lo que antes menospreciábamos, por ejemplo, el caminar o andar o hacer las cosas del Señor, ahora amamos intensamente. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido una transformación total, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué significa ver el reino de Dios? Porque necesitamos ver el reino de Dios, ¿no? ¿Qué significa ver el reino de Dios? Verlo aquí mientras estamos en esta tierra es pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros estamos viendo el reino de Dios. ¿Y cuándo pertenecemos al cuerpo de Cristo? Cuando nacemos de nuevo. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Es gozar de la verdadera libertad del pecado en la obediencia a la palabra de Dios. Hemos sido liberados del pecado. Es la gracia que imparte Dios para no andar en el pecado, ni siendo atrapados por el mundo y sus placeres. Es cuando nosotros hemos aceptado al Señor y hemos nacido de nuevo. Haciéndonos libres, porque esto es lo que nos hace el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nos hace libres. Como está escrito en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 16, donde dice, como libres, ¿no dice esto el apóstol Pedro? Como libres, pero no como los que tienen como libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres del pecado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Así que el nuevo nacimiento nos abre los ojos a la palabra de Dios. Es lo primero que hace el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos abre los ojos a la palabra del Señor. Así es. En donde la misma palabra de Dios nos dice que ella es un lavacro, ¿verdad? Ella es un lavacro. Y que por medio de la obediencia a la palabra, entonces somos libres del pecado. Eso nos dice la misma palabra del Señor. En Juan capítulo 8 y verso 31 y 32 nos está diciendo algo al respecto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Ah, qué maravilla!, ¿no? Sí. Así dice el Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Conoceremos a Cristo, conoceremos a la verdad, pero la verdad que es Cristo es el verbo y el verbo es la palabra, ¿verdad?
Conociendo la palabra conocemos a Cristo, y conociendo a Cristo conoceremos la palabra. Ahí está. Así que ser nacido de nuevo es sentir la eficacia en la oración mediante la comunión con Cristo el Señor. Ahí es. Y contar con la protección del Espíritu Santo y dar los frutos del Espíritu Santo, porque eso es lo que va a ocurrir. Vamos a estar dando frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5 y verso 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto está diciendo, ¿verdad? Ah, sí, así es. Así pues, los verdaderos nacidos de nuevo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Han dejado en la cruz del Calvario su vieja naturaleza. Aquello que les gustaba ha quedado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sí, porque hemos cogido una vida nueva con Jesús. Así es. Y en el versículo 24 nos está diciendo algo de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ver el reino de Dios equivale a ser admitido en el cielo. Ver el reino de Dios significa que hemos sido admitidos en el cielo. ¿Qué tal les parece? Porque podemos ver al Señor, ¿verdad?, viendo el reino de Dios, y ese se ve cuando pertenecemos al cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia que va a ser arrebatada. Aleluya. Pero, ¿por qué no se puede ver el reino de Dios sin haber nacido de nuevo? ¿Por qué no se puede ver el reino de Dios sin tener que nacer de nuevo? Bien, porque la naturaleza carnal, según la palabra de Dios, es enemistad contra Dios. Así lo dice, ¿verdad? Es contraria a Dios y no se sujeta a Dios ni a su palabra. El hombre carnal no se sujeta ni a Dios ni a su palabra, y por tanto no puede nacer de nuevo, porque no hay un arrepentimiento, ¿verdad? Y donde no hay arrepentimiento no hay remisión de pecados, y si no hay remisión de pecados no puede haber un nuevo nacimiento, ¿verdad? Todo es un eslabón detrás de otro, ¿verdad? Así es. Sí. Así que el cielo comienza a desarrollarse en el corazón de aquellos que a través del nuevo nacimiento son hechos hijos de Dios. No criaturas de Dios, porque criaturas de Dios son todo el mundo. Pero una cosa son criaturas y lo otro son hijos de Dios, ¿verdad? Estando todavía aquí en la tierra, Él nos hace hijos de Dios. Ahí va. Así pues el cielo es formado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. ¿Qué digo? Qué desvarío más grande, ¿no? ¿El cielo es formado en el corazón del hombre? Pero qué desvarío. Sí, por el Espíritu Santo. Cuando éste es nacido de nuevo y no antes. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo los manjares del cielo, el alimento del cielo, la presencia del cielo. ¿No es esto cierto? Ahí va. El cielo es formado en el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer. Ahí está. Desde el momento en que es sembrada la palabra de Dios, la semilla de la vida nueva, ¿verdad?, del nuevo nacimiento. ¿Quién es la semilla nueva? Es Cristo, el Señor. No. Amén. Aleluya. Que es recibida con hambre de Dios, porque hay que tener hambre de Dios para recibir esa semilla. Entonces se comienza a ver el reino de Dios. Es entonces que se comienza a ver el reino de Dios. Y podemos ver o saber si una persona ha sido nacido de verdad, de nuevo, ¿verdad?,
si ha nacido verdaderamente de nuevo, porque veremos señales que lo indican que ha nacido de nuevo, si nacieron de nuevo o no. Veremos las señales. ¿Qué son las señales? Los frutos. Y en los frutos veremos que la sangre de Cristo ha hecho su trabajo, ¿verdad? Claro que sí. Así es, hermanos. Bien, por ejemplo, si la persona es remisa, y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, cómo podemos nosotros distinguirlo, ¿no? Podemos ver o saber si la persona ha nacido de nuevo o no, ¿verdad? Y podemos verlo, por ejemplo, si la persona es nacida y es remisa y no le apetece mucho estar en compañía de otros hermanos en la fe. Eso no encaja muy bien, ¿verdad? No. Hablando de las cosas del Señor, como que le cansa esto, entonces esta persona no se nota que no ha nacido de nuevo. O si la asistencia a los lugares de culto se le hacen monótonos y pesados, esta persona hay algo que no funciona en ella tampoco. Si llega a sentir que no es necesario reunirse tanto con los demás cristianos para orar o adorar a Dios o escuchar su palabra, esta persona es dudoso de que haya nacido de nuevo, ¿verdad? También. Cuando la palabra se hace larga, sí, y pesada para esta persona, cuando es el alimento de Dios y lo nota pesado, pues entonces esta persona no está en el reino de Dios, no ha nacido de nuevo y no conoce la verdad. Esto es así de sencillo. Cuando le atraen las cosas del mundo y sus variedades, ¿verdad? Las cosas del mundo y todo lo que el diablo le muestra, estas son señales evidentes de que no hay un verdadero nuevo nacimiento. En Colosenses capítulo 1 y capítulo 3 y verso 1 al 3, nosotros leemos así la palabra del Señor. Capítulo 3 de Colosenses, verso del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, es tremendo, ¿no? Claro. Eso es una verdadera regeneración. En ninguna manera eso es una reforma. No, eso no es una reforma. Es una regeneración, porque el Espíritu Santo solo produce regeneración. Solo produce una regeneración. Y oigan, no a medias, El Espíritu Santo no hace regeneraciones a medias, porque Dios no hace chapuzas. ¿Lo entienden, hermanos? Dios no hace chapuzas, como algunos albañiles o carpinteros o qué sé yo, ¿no? Que hacen algunos chapuzas porque no son verdaderos profesionales. Sí, pues en Dios ocurre lo mismo. Dios no hace chapuzas. Dios cuando sana, sana. Dios cuando libera, libera. Dios cuando salva, salva. Amén. Esto es la verdad. Dicho de otra forma, el nuevo nacimiento en el hombre y en la mujer producen un cambio total de vida con frutos del Espíritu Santo. Y se muestra la sangre de Cristo en estos creyentes. Amén. Eso es verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, las obras que el hombre puede hacer por sí mismo, las obras que el hombre y la mujer pueden hacer por sí mismos, nunca pueden producir un nuevo nacimiento en el hombre o en la mujer. Nunca. Nunca. Así que, hermanos, la regeneración es necesaria. La verdadera regeneración es necesaria. El Señor Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Así que la regeneración confirma el nuevo nacimiento. Aquel anciano al cual se refiere el Señor Jesús, él tenía el nacimiento en la carne. Había nacido de su mamá y de su papá, ¿no es cierto? Claro. Pero el Señor le dice, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, verso 6, ¿verdad? Que hemos leído anteriormente. Y a este anciano le faltaba el nacimiento del Espíritu Santo. Pero no lo sabía, solamente era un hombre religioso, no era un hombre nacido de nuevo, simplemente era religioso. Y como él, hay millones de millones de millones en el mundo que son religiosos, pero nunca nacieron de nuevo, ¿verdad? Leemos en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17. 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que los nacidos de nuevo son creación nueva. Es fantástico, ¿no? El Señor vino a traer una creación nueva, ¿no? A producir una creación nueva, creación de Cristo. Efesios capítulo 2 y verso 10 nos dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? De Cristo. Miren, este texto trae un compromiso tremendo para los cristianos, que se llaman cristianos y desean ser cristianos. Dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Cristo. ¿Qué significa hechura? Parecidos, ¿no? ¿No significa eso? Parecidos. O sea que somos parecidos a Cristo, creados en Cristo Jesús. Él nos ha creado como Él, para Él. Digo bien, como Él. Para buenas obras. Para eso nos ha creado. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cierto? Oh, mis amados, la necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del hombre y de la mujer en su estado natural para ver o entrar en el reino de Dios. No tiene capacidad el ser humano para entrar por sí mismo en el reino de Dios. Es imposible. Por muy dotado moral o intelectual que esté el hombre, por muy religioso o emocional que sea el hombre o la mujer, si no tiene un verdadero nuevo nacimiento, no entrará en el reino de Dios, para nada. Puede testificar de Dios, puede hablar de Dios, puede creer que está Dios con él, pero no hay nada de hecho dentro de él. Necesita una regeneración y producir los frutos del Espíritu Santo viendo que está en el reino de Dios. Esta es la verdad. Él está completamente ciego. ¿Cómo es que se ha quedado ciego? Lo ha dejado el diablo ciego, ¿vale? Porque el pecado deja a la gente ciega. Está completamente ciego, tocante a la verdad espiritual. Totalmente ciego. Pero a pesar de eso, es capaz de ponerse a disentir, a discutir, ¿verdad? Acerca de las cosas divinas, porque de estos hay muchos, son discutidores del Evangelio. De estos hay muchísimos, ¿verdad? Y los oyes hablar y parecen teólogos, pero están más secos que la mojama, más secos que el ojo de un tuerto, espiritualmente hablando. Esto es verdad. Es pues muy importante, hermanos, es muy importante tener un verdadero nuevo nacimiento con una total regeneración. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios. Es necesario, jovencitos, es necesario una auténtica regeneración, un verdadero nuevo nacimiento, ¿verdad? No lo olvidéis nunca.
de forma que no puede agradar a Dios a menos que se vuelva como un niño. Si uno quiere nacer de nuevo, uno tiene que volverse como un niño, ¿verdad? Así. Obedeciendo con fe a Cristo y a su palabra. Amén. Por fe, obedeciendo por fe a Cristo y a su palabra. El Señor dice que lo ha escondido de los sabios, dice. Lo ha escondido de los sabios de este mundo y lo ha revelado a los pequeñitos, a los niños. ¿Saben? En este último tiempo el Señor está descubriendo mucho de lo oculto. ¿Sabían ustedes esto? Sí, a mí no me cabe la menor duda. Ahí está. A los niños que creen de verdad en Cristo y a toda su palabra. Él lo ha revelado a los niños. Sí. Es de esta forma que somos recibidos como verdaderos hijos de Dios. Así es. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13, nos habla el Señor algo aquí. Dice aquí la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. No es por medio de la sangre de nadie, más que la sangre de Jesús. Amén. Mediante el nuevo nacimiento, tú puedes llegar a ser participante de la naturaleza de Dios. Pero a través del nuevo nacimiento, con una vida plena en Cristo y de la gloria, la gloriosa esperanza. La gloriosa esperanza. En Primera de Pedro, en el capítulo 22 al 25, nosotros leemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El nuevo nacimiento de verdad y la verdadera regeneración da un amor no fingido, ¿verdad? Amaos unos a otros entrañablemente, dice, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada en esta tarde, ¿verdad? Esta es las buenas nuevas, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada en el día de hoy. Estas son las buenas nuevas del nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso no solamente fue efectuado en Él, en el Señor Jesucristo, sino que también se efectúa en todos los genuinos nacidos de Dios, cristianos nacidos de nuevo. Amén. La muerte al mundo y al pecado. Que Dios bendiga su palabra y que podamos tener un verdadero nuevo nacimiento y caminar de verdad con el Señor para la eternidad. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Querido Padre Dios, te estamos agradecidos en esta hora porque nos has enseñado un poquito más acerca del nuevo nacimiento, Padre. Te rogamos que tú nos ayudes a permanecer fieles, a andar en tus caminos. Ayúdanos, Señor,
a vivir para ti, Señor. Trae entre los jovencitos un nuevo nacimiento, Señor. Un hambre y una sed de ti, Padre. Que ellos puedan ser verdaderamente regenerados y puedan ser esa iglesia que tú estás deseando también de los jovencitos y jovencitas, Padre, igual que de los adultos. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos despidas con tu paz, tu amor y tu bendición hasta que volvamos a reunirnos en el glorioso nombre del Salvador Jesús. Amén. Amén.